Lloraba mucho en la ducha, cuando me bañaba, cuando me estaba arreglando para irme al negocio. Y ya ese llanto y ese miedo se empezó a convertir un poquito en odio. Yo escuché un vals de fondo. Tarararara, y yo dije, a volar platos. Hay historias que nos llevan a mirar de frente la realidad de muchas mujeres que viven la violencia en soledad. Por eso hoy nos acompaña Sandra, va a llevarnos de la mano en su historia de vida y un episodio que a sus 23 años marca un poco lo que es su historia hasta ese momento. Bienvenida, Sandra, a nuestro podcast. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Por esa energía tan bonita. La conversación con Sandra desde el primer momento, les tengo que confesar que estábamos súper conectadas, duramos como más de 3 horas en nuestra preentrevista, y nos hizo falta, ¿no? Sí, y nos tomó cortar porque ambas teníamos compromisos. Sí, estábamos conectadas como desde las 11 de la mañana, yo creo que ya eran las 2 de la tarde y las dos teníamos cosas por hacer, pero en realidad les digo que esta historia es una historia que no se van a querer perder ni un instante. Pero Sandra, llévanos de la mano y me gustaría que empezáramos desde, tú lo dijiste muy bonito, cuando hablamos por primera vez y dice mi historia empieza desde cómo fui concebida, fue la palabra, desde cómo fui concebida. Por favor, Sandra. ¿Por qué digo que empezó cuando yo fui concebida? Porque mi mamá fue una hija que no estaba siendo esperada. Mis abuelos creían que ya no iban a tener más hijos. Mi abuelita tenía 42 años y ya no. Y los menores ya estaban grandes. Entonces, ¡pum!, les llega la hija inesperada y mi mamá fue la más consentida de la casa, la que mis abuelos sí tuvieron el tiempo de chocholear y consentir. Entonces hizo siempre lo que quería. Entonces, cuando conoce a mi papá, es una persona un poco mayor que ella y lo hace todo a escondidas. Se casa a escondidas en San Antonio. Como resultado de ese matrimonio, pues queda embarazada este personaje. Y cuando nace este personaje, mi tía, con la que después voy a vivir, trabajaba con la inspección de policía. Y ella dijo, esto aquí esto me huele como raro, ¿cómo así que se casó en San Antonio? O sea, la niña de la casa casada en San Antonio, por Dios, ¿qué es esto? Y empezó a averiguar y resulta que el señor Moreno era casado. Entonces, nace desde ese momento porque empieza a haber una sobreprotección hacia mi mamá. Ya había muerto mi abuelita, pero mi abuelito se hace cargo de proteger a mi mamá, por ende de protegerme a mí, y ahí empiezan a generarse muchos caos en mi vida. Sin embargo, esos caos al principio, pues estando yo de meses, obviamente no eran perceptibles para mí. Y empieza una sobreprotección también, ¿no? Cuando nazco yo y a los 3 meses vuelvo a la casa paterna, porque mi abuelito dijo, la saco de allá y me la traigo para acá a vivir con la niña. Y cuando cumplo 1 año, el señor Moreno aparece dando una serenata y mi tía tenía un revólver. El señor Moreno es tu papá. Mi papá. Entonces salió a la terraza a disparar al aire, que en esa época no había mayor problema si eso pasaba, y entonces mi papá decide no volver a aparecer nunca. A raíz de ese evento, pues a mi mami se la llevan para Cúcuta a vivir con uno de los tíos, y yo me quedo a vivir con mi tía ya para el resto de mi vida, y me vuelvo la consentida de una tía soltera, dedicada a la política, amante de la vida social, de jugar cartas, de jugar bingo. Y creo que fue el milagro más hermoso de la vida, haber vivido con ella. Es el amor de mi vida, es el amor que me trasnocha y la extraño y la extrañaré toda mi vida. Me protegió hasta el último día en que habló, al igual que mi tío. Mi tío fue
protector, alcahueta, consentidor, y creo que tuve una infancia y una adolescencia supremamente bendecida, hermosa, de muchísima gente, muchos primos y mis tíos tratándome igual a sus hijos. Realmente fue una infancia y una adolescencia maravillosa, no le cambiaría absolutamente nada. Sandra, tú llegas y te alejas o bueno, las situaciones y circunstancias de la vida te alejan de tu mamá cuando tienes un año, un año. Y ahí es donde vas a vivir con tus tíos, tu tía. Ya estábamos viviendo Ya con mi estaban tía viviendo. porque la casa donde vivía mi abuelito era la casa de mi tía y de mi tío Isnardo. Sí, o sea, era una casa compartida por 2 hermanos, pero vivía mi abuelito. Entonces mi abuelito me dijo, me traigo a mi hija y a mi nieta. Entonces, en el 76, antecitos de cumplir el año, mi abuelito fallece. Y es ahí donde ya mis tíos toman decisiones, se llevan a mi mamá para que pues, mi papá no vuelva a molestarla. Y me quedo yo en esa casotota con mi tía solita. Mi tío vivía en Bogotá, pero me quedo ya yo con ella definitivamente sola y con la persona que trabajaba, mi nana, que la adoro también. Eh, la vida también nos separó, pero igual tuve una nana maravillosa hasta los 14 años, que también me hizo la vida impresionantemente bella. Entonces, así es como quedo yo con mi tía. Y cuando tú a medida que vas creciendo, sabes la historia de tu mamá, que tú estabas con tu tía o cómo se maneja esa información a nivel familiar. Es cuando empiezan los mitos, los tabúes y las cosas, ¿no? Entonces una familia con una matrona de Zapatoca, la dueña del hotel del pueblo, el abuelo era el dueño de la tienda de abarrotes del pueblo, una familia supremamente grande, supremamente conocida, de nombre y apellido. Entonces, al principio, a mí siempre me manejaron la versión de tu papá falleció. Tu papá falleció, entonces yo en el colegio decía, mi papá no, pues mi papá se murió, mi papá falleció. Pero en tercero de primaria escuché una conversación entre mis tíos, mi tía y mi tío, donde mi tío le dice a mi tía, yo creo que es importante empezar a introducir la realidad en la vida de Sandra, porque en el colegio tarde o temprano van a decir, es que el papá no está muerto, porque no está muerto. No hay Y tú escuchas esa conversación. Y yo escucho esa conversación entre mis tíos en tercero primaria. Y salgo a la sala y me pongo las manos acá y les digo, ¿cómo así? ¿Que el señor Moreno está vivo? ¿Quién es ese señor? Entonces me sentaron y me explicaron un poquito a la edad que tenía, que mi mami se había casado con una persona que la había engañado y que él había decidido salir de mi vida. Y esa fue la historia que se manejó hasta que ya fui mayor de edad y me contaron el resto del pedacito que faltaba, que realmente él huyó de mi tía porque le tenía miedo, porque mi tía era bastante brava. Entonces, pero me dijeron, terminaron por decirme toda la verdad y mi mamá en un momento de la vida también se sentó conmigo y me dijo, Sandra, yo quiero que usted sepa su origen, quiero que sepa usted por qué nació, cómo nació, quién era su papá, cómo era su papá y cómo era yo. Tu mamá siempre, tu mamá biológica, estuvo presente en tu vida. No. Yo creo que entre mis tíos acordaron de ciertas maneras que ella no pudiera sacarme de la casa. Me acuerdo solo de una vez que ella vino a Bucaramanga y me llevó a cabecera y me monté en los caballitos del Ley, en esa época que se llamaba Ley. Pero yo todo el tiempo me quiero ir para la casa, me quiero ir para la casa. Y cuando me llevaban a Cúcuta, que mi tío, el de allá de Cúcuta, sí me llevaba a visitar a mi mamá o le daba permiso al esposo de mi mamá para que me llevara a visitarla. Y me acuerdo que tenía una tienda y una perrita, una pequinés. Y me acuerdo que para entretenerme me daban chuchería, para que yo no me quisiera ir. Y pues estaba un rato con ella, pero nunca fue una sensación. De hecho, yo le decía a Gloria y me decía, no señora, mamá, 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 mamá. Y me acostumbré a decirle mamá siendo niña, ¿sí?
Tú la llamabas por el nombre. Por el nombre, Sí. porque para mí era como una tía, como esta tía que veo muy de vez en cuando. Aparecía, por ejemplo, en mi primera comunión, mandaba un detalle. En mis 15 mandó un detalle. En mi grado de colegio mandó un detalle. Y para mi grado de la universidad sí vino. Llegó a la casa, ya nos habíamos visto evidentemente un par de veces, ya teníamos un poquito más de cercanía. Y ahí es donde empieza como la relación con ella, ¿no? A mis 23 años, donde todo empieza, Donde todo comienza. todo a la vez. Cuando cumples 23 años o ya terminas la universidad y dices donde todo empieza, ¿te cuestionabas un poco tu historia hasta ese momento? Como te cuestionabas por qué mi mamá no estuvo más presente, mi papá por qué no estuvo más. ¿Cómo asumías tu historia a los 23 años? No a la Sandra de hoy, sino a esos 23 años. Bueno, mis tíos fueron muy inteligentes. En mi casa nunca, mi casa es familia de médicos, tío médico, tía enfermera, tío veterinario. Entonces la salud mental nunca fue un problema. Entonces a mí desde pequeña, yo tuve un psiquiatra de pequeña y tuve una situación en donde me ayudaron a asimilar muchas cosas y nunca sentí ese tipo de ausencias. O sea, yo creo que mis tíos lo hicieron bastante bien en suplir muchas ausencias y nunca me cuestioné realmente, honestamente, de verdad, de corazón, porque es que no me hacía falta ni mi papá ni mi mamá. Y de hecho me preguntaban a veces, me acuerdo que cuando cumplí los 15 años una vecina me dijo, óyeme, ¿y con quién vas a bailar el vals? Yo le dije, pues con mis tíos. ¿Con quién más? Entonces, pero ¿y tu papá? Y yo, pero pues si no lo conozco, ¿qué tiene que? Pues, o sea, como que no me va a disfrutar el vals, o sea, como que, este señor, ¿quién es? O sea, me lo disfruto más con mis tíos y con mis amigos. Entonces, nunca fue un cuestionamiento. Yo creo que me cuestioné estando más adulta que en el resto de mi vida. Okay. A esos 23 años aún estabas muy tranquila con el Sí. proceso, vivías contenta como había sido la historia. Protegida, amada, bendecida. Sí, gracias a Dios mi personalidad también ayuda, creo yo, porque pues yo hacía amigos muy fácilmente y en mi casa siempre me decían, tráigalos, que yo quiero saber con todo el mundo que sale. Entonces tuve una vida que no era restrictiva, que sí me tenían normas y normas muy así, porque tanto mi tío como mi tía eran generales, pero generales con mucha disposición a que yo viviera mi vida ampliamente, con una apertura impresionante, con el conocimiento de todo. Entonces siempre tuve con quién hablar, siempre tuve a quien contarle mis cosas, siempre tuve a quien pedirle un consejo, siempre tuve a quien pedirle dinero, siempre tuve a quien decirle, los tenis me acabaron. Entonces nunca sentí cuando en el colegio, así, pero es que usted no vive con su mamá. Y yo, pero es que hay dos tipos de mamá, la mamá biológica y la mamá de corazón. Y yo vivo con mi mamá de corazón. Entonces sí creo que la introducción desde tan pequeña en un psiquiatra hizo lo suyo. Y en bachillerato tuve psiquiatra y psicólogo, porque era muy peleona, era muy peleona. De lo mismo sobreprotegida, era muy peleona. Entonces, cuando me cambian de colegio, una de las condiciones de la monja fue, se va para el psicólogo. Entonces tenía psiquiatra y psicólogo. Entonces, muy bien manejado. Tuviste herramientas desde muy pequeña. Sí. Si no, no estaría aquí contándote la historia, yo creo. Sí, de acuerdo. Cuando cumples 23 años, Sandra, y como lo hablamos al inicio, conoces una persona que le da un vuelco a tu historia completamente diferente, un hombre que durante años te acosaba, te manipulaba, psicológicamente te agredía. ¿Cómo conoces a este personaje? Bueno, yo me graduó y yo tengo el primo mío más parcero del universo. Todo el mundo pensaba que éramos mellizos, andábamos cogidos de la mano. Siento que nos tenemos un cariño muy recíproco.
se fue a vivir a México. Él conoció a la que es su esposa hoy en día, Fer, que la adoro también con toda mi alma, y tuvieron su hija. Entonces yo me voy para México a conocer a Camila, yo me voy para México y me voy para México y me voy para México y me voy para México. Y ese último año de universidad trabajé en un sitio de hamburguesas y todo lo que me ganaba para ahorro. Yo Todo era para México. para irme para México. Y yo tengo una obsesión con México loca. O sea, yo digo que en otra vida yo fui mexicana porque adoro la comida mexicana, me encanta México, disfruto mucho ir a México. Y se me metió y como les dije al principio soy toda trabancada y soy de las que soy terca y soy mula y así veo una piedra así de grande, yo digo, bueno, por el lado, por encima, busco una escalera, me brinco un trampolín, no sé, pero lo hago. Y empecé a ahorrar y ahorrar y ahorrar y te digo que no me dieron ni para la foto el pasaporte. Cuando yo le llegué a mi tía, le llegué con el pasaporte, le pedí a la mamá de mi primo, le dije, oye, me piden visa y yo pues a ver, como, ¿de dónde voy a soportar ingresos? ¿Tú me puedes hacer el favor? Me dijo, hágale, hagamos la cita juntos, nosotros nos hacemos cargo de usted. Tú, listo, sacamos visa, no sé qué, besita, mire, listo la visa. Y me visa y los pasajes, no se preocupe, ya también están calculados. Pum, compré pasajes con mis tíos. Ellos estuvieron 15 días, yo estuve un mes. Y en ese viaje a Hermosillo, que por cierto, si no lo han conocido, conozcanlo, Hermosillo es maravilloso. Tiene una comida deliciosa. Y me voy para Hermosillo a conocer a mi sobrina. Realmente por internet conozco a este personaje, pero por la época yo lo introduje en una historia que me pasó en Hermosillo, que fue por asesoría de mis primos que estaban trabajando, pero pues no me podía quedar en la casa tiesa todo el tiempo. Salir a conocer Hermosillo, pero no distraerme mucho. Entonces, en un bus, y me acuerdo que Lupita, la señora que les ayudaba, le dijo, pues no, tienes que poner cuidado, chécate por las ventanas por dónde vas pasando, porque por los negocios te vas a dar cuenta por dónde vas. Entonces yo, ay, va este negocio, ay, este negocio. No, llegué al centro de Hermosillo y conociendo, me perdí. Y conocí a unas personas que estaban comiendo, allá al almuerzo le llaman comida, eran como las 4 de la tarde. Entonces les digo, oigan, yo no soy de aquí, yo soy colombiana y me perdí. ¿Hacia dónde vas? Hacia el Soriana de tal parte, no, muy bellos, me acompañaron, caminaron conmigo, me indicaron qué ruta tenía que seguir. Entonces yo a este personaje lo incluí en esa historia. Y así aparece este personaje en mi vida, por internet. El día que me venía de México, la idea era conocernos en el DF. Nos retienen el pasaporte por una demora en el vuelo de 5 horas. No pude salir a conocerlo, que habría marcado la diferencia en mi historia, porque esa historia no hubiera sucedido. No pudimos y empezamos a hablar por teléfono durante 7 meses. A los 7 meses recibo una llamada a las 11 de la noche y me dice, estoy en el aeropuerto en Bucaramanga, venga y me recoge porque no tengo dinero para tomar el taxi. Entonces, yo le dije, sí, no, sin avisar, sin nada. De hecho, me acuerdo que estaban unos primos de Cúcuta de visita acá en Bucaramanga. Él, su esposa, con sus 2 pequeñines y la suegra. Mi tía me dice, no, pues ¿cómo vamos a dejar ese muchacho? Pues hacia la deriva. Que se quede esta noche y mañana miramos. Sandra, ¿nos puedes, antes de pasar a cuando él llega a tu casa, él te llama por teléfono, ya llevaban pues conociéndose 7 meses, él en algún momento te dice, yo voy a viajar a conocerte algún día, tenemos que vernos? ¿Cómo él te comunica o cómo era esa expectativa si ustedes tenían en algún momento, digamos, esa conexión de, ay, vamos a conocernos, vamos a tener una vida, un futuro, vamos a tener una relación más allá de lo que estamos hablando telefónicamente? ¿O cómo era esa relación hasta esa llamada? Bueno, fíjate que es muy curioso, porque teniendo internet ya en ese momento, no como el de hoy en día y no WhatsApp y no, ¿sí? Él decide pedirme la dirección porque me quiere enviar una carta. Y a mí eso me pareció, ay, tan lindo, me va a escribir una carta, no me va a escribir por internet. Y eso me pareció
conmovedor, romántico, divino. Y yo, ay, me está diciendo qué bonitos ojos tienes. Ay, no, este hombre es así. No, pues ¿dónde? Entonces yo bien sopenca, le suelto mi dirección. ¿Qué pasa? Que él empezamos a escribirnos. Ya había un servicio de prisa, entonces yo mandaba la carta y a los 3 días les llegaba, él mandaba su carta y a los 3 días me llegaba. Entonces durante 7 meses calcula la cantidad de cartas. Él me manda una foto que obviamente cuando yo lo conocí, la foto venía photoshopeada al 500.000. No era nada parecido a la foto que él me mandó. Si le saco los labios y la boca, sí, pero photoshopeó, ¿sí? Me di cuenta que me dijo muchas mentiras, obviamente, cuando él llega a mi casa ya. Nada más cuando lo veo vestido, yo dije, esta persona no es la que me escribía, o sea, esta persona no es la que hablaba conmigo por teléfono. La expectativa era encontrarnos algún día en terreno neutral. Oye, ¿sabes qué? Podemos vernos en Cancún, o podemos vernos en Panamá, o podemos sí conocernos en otro lado, porque yo siempre le dije a él, mi casa es intocable. Nunca habría cámara, siempre era solo por chat. Pero yo en mi inocencia, en mi ingenuidad, niña de casa, Claro. yo nunca me imaginé que era una persona con una mente diabólica. O sea, lo que vino después a mí, nunca me lo imaginé. O sea, cuando yo lo vi en el aeropuerto, yo sí dije, este no es. Desde el primer Me vendieron un gol, sí. Sí, pero ya estaba acá. Entonces, de una u otra manera, yo dije, bueno, esta noche miro a ver cómo arreglo, a ver qué hago. Yo ya le había compartido que yo iba a abrir un restaurante de comida mexicana, porque yo aprendí a cocinar allá con la suegra de mi primo, con el hermano de ella también, con el hermano fue porque yo me metía en la cocina, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás echando? ¿Cómo le pones? ¿Cómo rellenas esto? ¿Cómo rellenas esto? ¿Cómo se hace la salsa? Allá aprendí a hacer la cochinita pibil, que es una de mis platos. Te gustaba la cocina. Y él conocía, claro, con tantas conversaciones, él conocía ya, a veces creemos, claro, a veces creemos, pero las relaciones no solamente se pueden forjar cuando nos vemos y nos conocemos, sino también es un proceso. Ya llevan varios meses, se escribían, se llamaban. Yo creo que tú conocías mucho de los sueños que él decía tener, de algo así que él decía tener. Tú también le compartiste un porcentaje de tu vida, lo que soñaban, tenían algún plan de verse. Cuando llegas al aeropuerto, te das cuenta en ese ahí se enciende una alarma tuya como algo no está bien, o tú decides como algo te parecía raro, pero sigamos en el proceso y quizás, ¿qué pasa por tu cabeza en ese mismo instante que llegan al aeropuerto o que tú llegas al aeropuerto a recogerlo? Yo pienso que sí fue la primera red flag, ¿sí? Pero decido respirar, sobre todo por mi tía. Decido respirar y decir, dirían allá, güey, aguántate, que pase esta noche y mañana vemos. Y ahí es cuando él prácticamente, tú en ese momento creías que él se iba a ir a quedar a un hotel. Tú fuiste a recibirlo, pero como 20 indicios. Subiéndose al taxi, me dice, no tengo dónde quedarme. Y le dije, ¿cómo no hiciste reserva? Me dijo, no. Le dije, ¿no te pusieron problema para entrar en Bogotá? Me dijo, no. Y yo, ok, entonces ¿dónde te vas a quedar? Pues en tu casa. Y yo, en mi casa no se puede, tengo familia, tengo familia en la casa de visita. No puedo, yo no le pido permiso a mi tía. Y me dice, usted verá qué hace. Pero en un tono Retador. sí, y mirándome a los ojos, usted verá qué hace, pero yo me quedo en su casa. Entonces llegamos a la casa, yo se lo presenté a mi tía, y mi tía me hizo, y me llevó a la cocina, y me dijo, mijita, ¿qué pasó? Y yo, ay, besita, no tiene reserva en ningún hotel. Y me dijo que se quería quedar aquí esta noche. Entonces ella, ay, bueno, no podemos dejar a ese muchacho en la calle, que duerma hoy acá y mañana miramos.
Y ahí empezó todo. Todos tenemos una historia por contar y la tuya podría hacer la diferencia. En Blanco Negro no tenemos barreras, puedes compartir y conectar en un espacio seguro junto a nosotros. Ingresa a www.blanconegro.com.co. Haz clic en el botón Cuéntanos tu historia. Diligencia el formulario con tus datos y podrás allí escribirnos tu historia. Si necesitas adjuntar algún documento, audio o video, podrás hacerlo. Una vez esté listo, dale clic en enviar y nosotros nos comunicaremos contigo. Hablar sana y sabemos que tu experiencia podrá ayudar a alguien más. ¿Y cómo es esa dinámica de una persona desconocida en tu casa, tu familia? ¿Tú cómo asimilas esa presencia nueva en tu vida? Bueno, para que te hagas una idea. Bueno, amanece, había familia, primos, no sé qué, entonces, un amigo que llegó de México, los presento, no sé qué, todos como mi familia. Entonces lo presento como un amigo, entonces desayunamos todos en la mesa grande, casota grande, entonces todos en la mesa, todos muy cordiales, todos no sé qué. Pasa el desayuno, mi primo y su familia se van de compras, no sé qué. Entonces le dice mi tía, bueno, jovencito, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? Él dijo, pues necesito que Sandra me lleve a comprar cepillo de dientes y crema dental porque no traje. Delante de mi tía. Y mi tía le dijo, ¿perdón? Le dijo, sí, es que yo traje ahí la tarjeta de crédito. Pero en el aeropuerto cuando traté de sacar dinero no me dejó sacar dinero. Entonces necesito cepillo de dientes y crema dental. En ese momento va pasando un amigo por mi casa, pita y me saluda porque nos sentamos afuera de la casa. En terrazas había la costumbre de uno sentarse en los muritos. Mi casa era esquinera, con murito aquí, con murito acá. Entonces estábamos sentados afuera y él iba en el carro y le dije, uy Javi, tú me llevas a comprar un cepillo de dientes y una crema dental, y me dijo, y acompáñame entonces todo tanquear. Y pum, él se subió, ¿no? Entonces yo, mira, te presento un amigo de México. Nos fuimos, no sé qué, dijo, bueno, para que conozca, mano. Y lo trajo hasta acá, hasta Cañaveral, desde Razas. Paramos, compramos eso, volvimos a la casa. Y le dice mi tía, ya hablé con la señora del frente. La señora del frente tiene el garaje adaptado como un aparte estudio. Es pequeño, pero ahí va a estar bien. Y él se quedó mirándome. Y yo le dije, ok, ya tienes dónde vivir. Claro, para él fue muy bueno porque iba a estar al frente de mi casa. Inicialmente él venía a unas vacaciones. Inicialmente él venía a unas vacaciones. Ese segundo día, la novedad. ¿Cómo era tu tía Ian? ¿Él cómo era? ¿Agradable? Demasiado agradable al principio. O sea, él se esforzó. Yo no me acuerdo exactamente en qué mes llegó él acá a Colombia. Él ya sabía de mis planes de abrir un restaurante. Yo abro mi restaurante. Nos roban, bueno, pasa un tiempo que no vale la pena realmente como contarlo hasta que empieza como a suceder, porque fue muy inmediato. Él llegó sobre la apertura del restaurante, abrimos el restaurante, nos roban en el restaurante, que hoy en día yo pienso que él fue el que realizó ese robo. Sí, me robó, no es literal. Cerramos, hay un capítulo donde él me dice, nos vamos para Panamá a trabajar. Y ahí es donde empieza ahora sí el problema. ¿Por qué? Porque la primera vez que él llega, no hay tiempo de muchas cosas. ¿Sí? Esa semana yo ya tenía todo listo para la apertura, firmar papeles, apertura de negocio y todo. No hubo mucho tiempo para discutir ni nada. Fuimos al banco, resulta que tenía la tarjeta a tope. O sea, sí tenía una tarjeta, pero la tenía a tope. Pero fue un espacio muy corto, fueron 2 semanas en las que sucedió todo. Y decidimos el tema de irnos para Panamá, y en ese tiempo él estuvo quieto. Él se dedicó a adiestrar perros, con eso pagaba su alquiler, y mi tía decía, pobrecito ese muchacho, démosle el almuerzo.
Él yo creo que investigó ciertas cosas antes de venirse, pero aprovechó ese lapso que estuvimos sin hacer nada en común, yo en lo mío y él en lo de él, para investigar todos los pasos de mi tía. Y yo empiezo a sentir lo que realmente estaba pasando el día 2 en Panamá. Cuando nosotros llegamos a Panamá, llegamos a un hotel que escogimos obviamente en el centro, mientras podíamos ubicarnos, y al siguiente día nos levantamos y me dijo, a buscar trabajo. Y yo le dije, pues claro, a eso vinimos, a buscar trabajo. ¿Cuál es el problema? A mí no me haga así. Y fue la primera vez que me agarró. Y me dijo, aquí se hace lo que yo diga y como diga. Entonces yo le dije, lo primero que voy a hacer es llamar a mi tía. No, señora, usted no va a llamar hoy, va a llamar mañana. Y yo, ok. Fuimos, imprimimos las hojas de vida y empezamos ese camino en Panamá. Y yo le dije, quiero que le quede claro que yo no me voy a quedar ilegal en Panamá. Yo no me voy a quedar ilegal en ningún país del mundo, porque yo tengo en mi casa todo. Y si yo no tengo trabajo, a mí mi tía me da todo. Yo no soy manca, ni soy boba, y puedo trabajar por mis cosas. Pero aquí yo no me voy a quedar ilegal. Entonces, finalmente, bueno, conseguimos ambos trabajos, nos ubicamos en un apartamento. Y esa era la idea inicial. O sea, La idea era ir a trabajar para venir a montar el restaurante, ¿sí? Ok. Cuando empiezan a pasar esas cosas en Panamá, yo decía, ni loca, yo me tengo que volar. Yo me tengo que volar. Pero salimos del hotel a los 2 días y en la mudanza del apartamento que logramos coger, me quita el pasaporte. Entonces, esa primera etapa sin pasaporte, yo iba y compraba una tarjeta de $2 o hacía una llamada por cobrar a mi tía para informar que estaba bien. ¿Sí? Tú nunca le dijiste, me quitó el pasaporte. No, porque yo decía, la mato. La mato. Se muere él, o sea. Y cuando él te quita el pasaporte en Panamá, ¿qué te dice? Cuando yo lo busco y le digo, ¿dónde está mi pasaporte? Me dijo, ¿para qué lo quiere? Y le dije, porque en el momento en que llegue los 3 meses, si yo no he conseguido un trabajo que me sirva como sponsor, yo me voy. Y me dijo, de malas. Entonces, afortunadamente para mí en el camino, sí encuentro un jefe que quiere ser sponsor, un libanés, que irónicamente era donde él trabajaba de mesero. Entonces, como a mí me daba miedo Ciudad de Panamá, porque Ciudad de Panamá no es lo que es hoy en día, en esa época no era lo mismo. El señor me dice, me gusta tu actitud, me gusta, no sé, quiero trabajar contigo, y por un problema que hubo en el otro lado salgo yo del otro restaurante y él me dice, vente a trabajar acá. Y en la primera semana me puso como jefe de bodega y en la primera semana me montó como administradora. Yo tengo la carta todavía, porque yo digo, wow. En una semana me montó como administradora y me dijo, quiero tus papeles. Pásame los papeles, los documentos. Y claro, pues este soquete dijo, la hice. Esta se legaliza acá, me caso con esta y acá ganamos en dólares. Se me armó la vida. Y según el plan de él, era ese. A usted le dan permiso de trabajo, nos casamos, usted me saca mis permisos de trabajo y nos vamos a quedar en Panamá. Era una orden. Así, ¿no? O sea, él en Panamá prácticamente tú, Sandra, estabas secuestrada. Literal. Me acompañaba cuando las pocas veces que pude hablar con mi tía era porque yo pedía permiso en el trabajo un momentico, o mi jefe me mandaba a hacer alguna vuelta, porque me tenía mucha confianza, o la novia me invitaba, ella hacía cakes y me invitaba a hacer las entregas. Ani, o sea, yo tuve mucho amor de personas allá en Panamá y ella me decía, vente, yo sé que el señor te deja ir, no te preocupes, ven, le avisamos. Me llevo a Sandra un rato a repartir los cakes por todos lados para que ella conozca y no sé qué. Entonces yo le decía, ay, Ani, dame chance, ven, voy a reportarme en mi casa en Colombia. Entonces yo me reportaba. Hola, estoy bien, no sé qué, estoy por acá acompañando a la novia de mi jefe a entregar unos pasteles, pero estoy bien, ¿sí? Hubo
un día que mi jefe se sentó conmigo y me dijo, Sandra, ojitos verdes, porque él me decía, ojo verde, hay algo que no me cuadra entre ustedes, dime la verdad. Y yo no fui capaz de decirle. Creo que también había podido marcar la diferencia, pero no fui capaz de decirle. Yo le tenía miedo. Par de zarandones, par de estrujadas, nunca me pegó, pero sí me amenazaba con cuchillos. Entonces empiezo en ese restaurante y cuando el señor Naví me dice eso y él ve la oportunidad de que nos podamos quedar en Panamá y no trabajando en Colombia en un restaurante, a él le brillan los ojos y la idea era esa. Con tan mala fortuna que a mí me niegan el permiso de trabajo y hago un acuerdo con migración y les digo, listo, ok, no hay problema, yo no me quiero quedar. Si no estoy legal, yo no me quiero quedar. Entonces nunca estuve ilegal porque pasando los 60 días, pues yo los 90 días, 3 meses. yo me presenté y no quedé ilegal nunca. Yo tenía mi papelito del proceso en migración. Sandra, ¿cómo se desarrollan esos 3 meses? Digamos, me cuentas un poco en la parte laboral, de las oportunidades, este ángel que fue para ti en ese momento, tus jefes que encienden como una alarma y te llaman a preguntar si algo estaba pasando. Pero ¿cómo fue esa dinámica interna ustedes en casa? ¿Cómo se comportaba él contigo? ¿Cómo vivías tú esa situación al salir de casa, ir al trabajo? ¿Cómo eran los días de Sandra secuestrada? Yo le pedí a Dios que todos los días fueran como los fines de semana. Que la jornada fuera hasta las 4 de la mañana y yo a las 6 tuviera que estar abriéndole a los empleados para irme a dormir al negocio. Porque desde que él llegaba, teníamos horarios diferentes, yo tenía que cerrar, y para mí era una bendición que él me dejara ir sola. Pero yo le pedí a Dios no llegar a la casa, porque fueron las primeras veces que él me accedió, que se atrevió a tocarme, que se atrevió a obligarme a tener relaciones, sin ser nada, y sin decirme palabras como que yo era una gorda horrorosa, que yo solo estaba para hacer dinero, que yo necesitaba hacer dinero y que él quería vivir como un rey, pero que mi deber al estar con él era satisfacerlo, que en Panamá las viejas eran muy feas, que yo era lo medio bonito que había en el camino. Y empiezan los primeros eventos de abuso. Entonces yo le pedí a Dios no llegar a la casa. Dios me ayudó y llegaba muchas veces y él estaba dormido, entonces yo me acostaba en un sofacito a dormir y no entraba a la pieza. Y me iba antes de que él se despertara, porque como él era mesero, él llegaba tarde, yo tenía que llegar temprano. Entonces mi salvación fue mi trabajo y nunca más pudo volverme a tocar. Pasó 3, 4 veces y nunca más me pudo volver a tocar. Estabas todo el tiempo en el trabajo. Y dormía en el trabajo, comía en el trabajo, hacía todo en el trabajo. Los domingos que descansaba, como él me ponía la bolsa de ropa para lavar, a bajar al primer piso, pues para mí era una bendición, porque entre la lavada de él y la lavada mía se me iba prácticamente todo el día y me iba para un supermercado cerca. Él se iba, almorzaba por fuera, todo para mí era una bendición. Y yo trataba de subir al apartamento sabiendo que él ya estaba durmiendo. Entonces, esos eran mis domingos. Todo el día conocí, lavando, pero sí, te hacía desconectar. y llegar tarde, y, o sea, como alejarme. Y conocí una caldeña que también se volvió un poquito mi ángel guardián. Ella no sabía bien lo que pasaba, pero él no le gustaba. Entonces ella y su novio me invitaban a comer el domingo, que estábamos libres todos, me invitaban a comer o me invitaban a cine, entonces yo tenía escapadas a las que a él no lo invitaban. Y yo le decía, si usted no me deja ir, el novio de ella es jefe de aduanas. Usted verá. ¿Sentías miedo en algún momento de no salir de ahí, de ese círculo que se estaba desarrollando?
Muchas veces si tuve un evento, cuando él cumple los 3 meses que yo meto mi proceso, él se va para México y yo dije, me salvé. Me puedo volar, pero el pasaporte estaba en migración. Cuando él se regresa para Panamá, llama y dice que no lo dejan entrar a Panamá, no lo dejan tomar el vuelo porque no tiene vuelo de regreso para México, que le compre el tiquete. Y le dije, no tengo plata. Yo, pues cómpremelo, usted verá cómo hace. Si no, acuérdese de que yo sé todo lo que hace su tía en Bucaramanga. Y yo en Bucaramanga dejé contactos. Fue la primera vez que me amenazó con mi tía. Yo salí corriendo, llorando, a donde mi jefe. Y le dije, jefe, pasa esto, 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 esto y esto. Y él me dijo, listo. Voy a prestar el dinero, pero no te lo voy a prestar a ti. Se lo voy a prestar a él y se lo voy a descontar de su sueldo. Y yo, gracias, jefe, gracias. Cuando él llega de México me trae 3, 4 cosas de las que me encantan de México. Pulparindo, que le hago la propaganda porque uso una cosa de tamarindo con picante y es una cosa deliciosa. Pero en esa primera noche, ¿cuánto hizo en este tiempo que no estuve? Y yo separaba las platas. Entonces le dije, esto. Me fue mal en este tiempo, la verdad, como usted no estaba como mesero, contrataron a otra persona, que fue verdad, y yo no salí nunca de mi puesto de administración, entonces las tips que me dejaban en la caja pues eran mínimas y me fue muy mal. Mentiras, a mí me iba súper bien porque era la administradora consentida y todos los amigos de mi jefe querían que yo los atendiera. Y me acuerdo que en ese tiempo que él no estuvo, ahorré $600. Llega la notificación para que me presente en migración, que eso fue en agosto, de esa sí no se me olvida, en agosto, y la respuesta fue: hay muchos colombianos trabajando en Panamá, y el restaurante donde tú estás es un restaurante que tiene mucho acceso a muchas personas. Tú tenías que Volver. Entonces me dicen, ¿cuándo te vas? Y les dije, dígame ya, si me puedo ir mañana, me voy mañana. Me dijo, no, esto es un proceso legal y hay que ejecutarlo. La primera fecha en la que te puedes ir es el 2 de septiembre. Le dije, listo, el 2 de septiembre me voy. Me entregaron mis papeles y el 2 de septiembre me devolví para Colombia. Feliz, yo lloraba en ese avión, yo no veía la hora de llegar a Colombia. ¿Y él cómo asumió la noticia de me voy el 2 de septiembre porque se me acabó? Ni crea que se está librando de mí. Yo voy a cerrar un ciclo acá y como yo tengo que salir de Panamá, me voy para Colombia. Y yo no le creí. Asumo que no le creí. Yo dije, no, pues ya estando en Panamá, ya teniendo plata, ya todo, chance y se devuelve para México. Pasó exactamente igual como cuando llegó a México. Estoy en Bucaramanga. Necesito los papeles porque encontré el local. Es al lado de donde su tía juega cartas, en la Floresta. Y yo, ¿what? Sí, ya está todo listo, está todo arreglado, necesitamos los papeles. Y un primo me ayudó diciendo que yo trabajaba con él freelancer y me ganaba tanto como en comisiones. Mi tía fue la tomadora del local y no nos pidieron más fiadores. Y empieza a funcionar otra vez el restaurante. Y nos empieza a ir muy bien en el restaurante. Pero yo no veía un peso. Yo solo veía lo del mercado y no más. Él administraba. Él administraba todo. De hecho, después de que pasan todas las cosas y se cierra y todo, me enteré que había gente a la que él le cobraba 20, 30 mil pesos de propina. Que yo decía, ve, tan raro, fulano no volvió. Y a veces me los encontré, yo, ve, ¿por qué no volviste al restaurante? No, ese negro hijuetanda me sumó 20 mil pesos. Me dice, ¿usted por qué no me dijo? Me hubiera dicho. Entonces ya empecé yo a pararles ojo y a pasar por las mesas. Sí, bueno, espero que hayan pasado rico. Cuando les pasen la factura, cualquier cosa que ustedes noten, me avisan por favor. Entonces ya le tocó cortar el servicio que cobraba por ser el mesero del restaurante. Porque él sí se ponía sueldo. Yo no tenía sueldo. Tú estabas en cocina. Sí.
que nunca la quise abandonar porque esa es mi pasión. Y yo decía, no van a cocinar igual que yo. Entonces, digamos que empieza la percepción, ahí es donde empieza la percepción de mis tíos, de que yo estoy viviendo de la plata de mi tía. Ahí se conjugan las dos historias. Es donde empieza a ver la percepción de este muchacho no es lo que dice ser. Y empiezan a haber alertas, pero ellos en lugar de hablar conmigo, lo que yo encontré fue señalamiento, lo que yo encontré es usted está abusando, lo que yo encontré es usted está haciendo las cosas mal, usted tiene descampadero ese negocio, y no, realmente nos iba muy bien. Yo me tardaba mucho en entregar la comida, pero nos iba muy bien. Sandra, ¿y cómo vives ese proceso del restaurante junto a él? O sea, ¿era una dinámica? ¿Él seguía viviendo en el mismo lugar? Cuando llegamos, él buscó que el local fuera un local supremamente grande. Eso sí lo voy a decir, es donde queda un supermercado hoy en la Floresta, al lado de una panadería famosísima de por toda la 46, de por toda la 45. Al lado de un supermercado, ese fue el local donde estuvo mi restaurante, un local supremamente grande, que en la parte de abajo, la señora yo creo que ella quiso hacer como una serie de apartaestudios, pero la plata de pronto no le alcanzó. Abajo había una habitación y abajo estaba el baño, una ducha, un completo, ¿sí? Y arriba pues estaba la cocina del restaurante. Entonces, pues afortunadamente no tocaba sacar del restaurante para pagarle una vivienda a él, porque él vivía en el restaurante. Comía del restaurante y vivía del restaurante. ¿Y cómo era la relación de ustedes para los ojos de las demás personas? De la gente, de tus amigos, conocidos. Mucha gente me decía, ustedes no parecen novios, y yo por dentro queriéndoles decir, es que no somos nada, porque yo aprovechaba los momentos en que había gente y lo trataba mal. Era grosera con él, muy grosera con él. No me joda, ahorita no. Vaya a trabajar que yo necesito cocinar. ¿Sí? De hecho, tuve una persona que nos ayudaba que me decía, ay Sandra, usted trata como duro al mexicano, o sea, tampoco, ¿no? Pobre mal. Entonces yo siempre les dije, toda historia tiene dos versiones. Todos tenemos una historia por contar y la tuya podría hacer la diferencia. En Blanco Negro no tenemos barreras, puedes compartir y conectar en un espacio seguro junto a nosotros. Ingresa a www.blanconegro.com.co. Haz clic en el botón Cuéntanos tu historia. Diligencia el formulario con tus datos y podrás allí escribirnos tu historia. Si necesitas adjuntar algún documento, audio o video, podrás hacerlo. Una vez esté listo, dale clic en enviar y nosotros nos comunicaremos contigo. Hablar sana y sabemos que tu experiencia podrá ayudar a alguien más. En toda historia hay dos versiones, ¿no? Sandra, vivimos momentos como seres humanos a veces bastante complejos, a veces estamos inmersos en situaciones que quizás la manera de llevarlo de cada uno es completamente independiente, ¿sabes? ¿Cómo vive Sandra esos momentos desde que llega a Bucaramanga, van a Panamá, regresan, forman el restaurante, pasan una serie de situaciones? Tú estabas en una situación muy compleja a nivel psicológico porque realmente esta persona te tenía completamente, te estaba manipulando, te agredía psicológicamente, te llevaba a la situación placentera o conveniente para él. Claramente tú eras consciente de ciertas cosas, lo que tú decías, los red flags, las situaciones. Yo buscaba el momento para desquitarme un poco de esto que me ahogaba y delante de la gente podía sacar mi rabia hacia la situación. Pero en esa soledad, Sandra, ¿cómo analiza esa situación? ¿O íbamos tan deprisa
en la situación que tú nunca te diste cuenta de muchas cosas, sino hasta cuando sales de ese trauma. Sí. No hay tiempo. Cuando estás pasando por una situación así y el tipo de negocio que teníamos, no hay tiempo. No hay tiempo porque el negocio se abría a las 5 de la tarde, entonces a las 4:30 tenía que estar en el restaurante. Yo hacía las tortillas, yo hacía el mercado, yo hacía la comida, yo preparaba todo. Entonces yo no tenía tiempo. El poco tiempo que tenía que estaba en mi casa era haciendo tortillas o durmiendo para poder manejar todos los días y el negocio se abría 7 días a la semana. Entonces, ¿cómo lo viví? De pronto lloraba mucho en la ducha cuando me bañaba, cuando me estaba arreglando para irme al negocio. Muchas veces lloraba. Y yo le decía, Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Ayúdame a acabar esto. Dame la fuerza, yo no puedo permitir que le toque un pelo a mi tía, porque donde le toque un pelo a mi tía, vamos, pero mal. Y yo creo que esas duchas me iban llenando de fuerzas nuevas, o sea, yo sentía el agua se llevó ese cansancio y empiezo de nuevo. Hasta que poco a poco dejé de llorar. Ya no lloraba. Y ya ese llanto y ese miedo se empezó a convertir un poquito en odio, en rabia, nunca en resentimiento, porque nunca le deseé el mal, la verdad. Yo solo le decía, yo con que se vaya quedo tranquila. Sí, no me importa, o sea, ya he hecho suficiente. Pero yo en todos esos 4 años nunca tuve tiempo de pensar. Nunca. El ritmo en el restaurante era tan rápido y tan acelerado y tan triqui que no daba tiempo. Yo llegaba a mi casa en un cansancio absoluto y era esperar a desacalorarme un poquito, bañarme y acostarme. Y levántese y córrale al mercado. Y llegar del mercado a montar frijoles, porque yo siempre los frijoles los hice naturales. Entonces, eso fue un proceso largo. La carne que se utiliza en la comida mexicana que usábamos nosotros, que era para desmechar más que todo, siempre es una carne que se hace en olla a presión y toca montarla temprano porque es a baja cocción. Entonces era todo el día ocupada. Las tortillas eran mechas del día. Nunca di tortillas del día anterior. Entonces yo tenía que hacer 100, 150 tortillas de maíz al día. Trabajo muy pesado, No tenía todos tiempo. los días. No tenía tiempo. Entonces, mis tiempos eran muchas veces los fines de semana. Mis amigos rescatistas, tenemos un tequila, nos echamos unas cartas, hágale. Entonces, mis tiempos de desfogue realmente yo me los disfrutaba con ese grupo de personas que de una u otra manera me protegían sin saber que me estaban protegiendo. Eso te iba a preguntar, en ese núcleo cercano que tenías de amigos, ¿alguna vez llegaste a contarles toda Ellos la no sabían. situación? Ellos no sabían, pero nunca les cayó bien. Él nunca les cayó bien, entonces cuando él decide que me va a dejar sin restaurante, ya habíamos pasado al Prado, que en el Prado hizo ahí la tramafolla con esta otra persona, entonces nos mudamos a una casa más grande. Ya habían pasado 2 eventos y yo decido hablar con mis 2 mejores amigos, que ellos saben quiénes son, y les agradezco inmensamente porque cuando yo le abrí mi corazón a Carlos Felipe y le empecé a contar las cosas, él y yo nos tratamos duro, nos tratamos brusco, nos tratamos recio. No sea pendeja, pero usted por qué no me había dicho, pero no sé qué. Entonces ya le empiezo yo a contar como toda la dinámica y él me dice, bueno, nos toca actuar con calma, nos toca actuar despacio porque la verdad es que a mí también me da miedo que le haga algo a Besita. Entonces, pero ya empiezo a tener una compañía Ya tenías en un ese apoyo, último trago. Claro. Y decidimos contarle a este otro amigo, pero nos tocaba con calma porque es que sí estaba, ese sí compraba pelea en cualquier esquina, entonces nos daba como un poco de miedo que se fuera a enfrentar a él. Entonces, creo que cuando ya pude decírselo a alguien y hubo alguien de mi parte, ellos
empezaron a hacerse clientes habituales desde antes, que así fue como los conocí como clientes. Pero nos hicimos súper parcerísimos. De hecho, este señor mexicano, es que usted tiene algo con él, es que usted, y yo no tengo nada con él, nos llevamos, hicimos un match chévere, nos llevamos súper bien todo. Y un día el mexicano le tomó el pelo por detrás y le hizo así, como haciéndole cosquillas. Y este gigante lo cogió, lo volteó, le hizo una llave, lo tiró al piso y le dijo, conmigo no se metan. Y fue el primer punto para que el mexicano se diera cuenta que le iba a tocar cambiar, que yo ya no es que Estaba sola. ¿sí? Entonces, hace la tramafolla, nos vamos para el Prado, y en el Prado es que hace la tramafolla con este señor para irnos para el otro lado. Y ahí es donde empieza Sandra a cambiar. Cuando llegamos al Prado, Sandra empieza a darse cuenta, este local es más pequeño, no me importa que él viva, me voy a empezar a ir caminando en lo que sea, en como pueda irme para mi casa me voy, pero no me voy a ir con él. Y voy a empezar a partir caminos. Entonces, ellos a veces me acompañaban hasta mi casa o se esperaban en el restaurante a que se cerrara. Me decían, vamos y nos tomamos en la tienda de aquí en la esquina, así diagonal había una tienda, una cerveza, y mientras, cuando él ya se vaya, usted se va en el taxi para la casa. Ya empezamos a tener ciertas rutinas en las que él ya no me podía estar todo el tiempo encima, dele y dele y dele y dele y dele. Cuando él empieza a ir y un día hay una discusión, yo voy subiendo unas escaleras que habían para llegar ya a la parte donde se cocinaba, y él tenía un cuchillo en la mano. Y como hace rato les conté, yo escuché un vals de fondo. Tarararara, y yo dije, a volar platos. Te estaba amenazando con un cuchillo. Que si él volvía a ver ese tipo allá, que no sé qué. Y yo opté por callar, porque yo decía, son clientes. ¿Cómo se me va a meter con los clientes? O sea, el negocio vive de los clientes. Y ese punto que yo decía, ¡uf! Y mandé los platos por todos lados. No me pregunte todo lo que pasó aledaño, porque eso no tiene interés, pero sí pasaron muchas cosas aledañas, porque hasta la policía llegó. Pero hasta mi tía llegó casi infartada y todo, porque llegó una señora, nos íbamos a, mejor dicho. No, la verdad fue que yo solita estripé todos los platos y le dije, ¿y qué va a hacer? Y él me dijo, pues voy a comprar desechables y a partir de hoy vendemos en desechables. Pero aproveché todo el ruido y que él tenía que hacerle aseo al restaurante para salir e irme para la casa. Y a los pocos días ya nosotros entregábamos ahí y nos mudábamos al Prado. Ahí fue como un punto de... Ese fue el primer punto, ¿sí? Empieza ese primer punto y empieza la encrucijada de las dos historias más difíciles de mi vida. Y es que el 29 de noviembre del 2003 fallece mi tío, mi protector, que 2 años antes me había dicho, Sandra, yo ya estoy viejo y le voy a decir la verdad. Usted entró a formar parte de la familia, literalmente se le obligó a sus tíos a aceptarla, ¿sí? Unos la quisieron mucho, pero hay otros que no la quieren mucho. Solo quiero decirle que el día que yo me vaya, las cosas van a cambiar. Usted no va a tener quien la proteja. Pero tú dices, o sea, yo dije, bueno, mi tío está preocupado por mí cuando él se vaya, no sé qué. No, efectivamente, fallece mi tío y el fallecimiento de mi tío destapa el otro problema que se iba a presentar en mi vida. Esa misma noche me dicen que me tengo que ir de mi casa cuando llegue a Bucaramanga, cuando retorne, y que a mi tía la van a mandar a un ancianato. Y tú estabas viendo también esta situación. Sí, o sea, no lo hemos enterrado. Nosotros llegamos ese día a Bogotá, pasamos directo a la funeraria de la casa de mi tía, y mi tía de una vez me dijo eso. Y ese día es la primera vez en mi vida que he visto, porque fue la primera vez en mi vida que mi mamá me defendió. Y dijo, ahorita no, fulanita, ahorita no. Vámonos a dormir. Esto me puso como muy caliente, vámonos a dormir. Nos fuimos a dormir, al día siguiente el entierro, las palabras de uno, del otro, ¿Y este personaje en ese momento todavía estaba presente en tu vida? Todavía estaba presente.
Él estuvo en ese momento cuando pasa lo del entierro de tu tío. Sí, él ya tenía prohibida la entrada a mi casa. Él ya tenía prohibida la entrada a mi casa por mi tío el que fallece. Él ya hacía más de un año no entraba a la casa, no tenía entrada a la casa. Pero por fuera seguía teniendo acceso a mi tía en todos los lados porque mi tía los domingos jugaba donde la amiga, los miércoles tenía un grupo en el Profesionales, los jueves tenía las otras amigas con las que salían a almorzar cada 15 días, los sábados cada 15 días tenía bingo con las voluntarias de Zapatoca, tenía una vida social más activa que la mía, entonces todo el tiempo estaba en la calle. Entonces, independientemente de que él no entrara a la casa, mi tía estaba expuesta todo el tiempo. Pues mi tía era petatera a morir, o sea, ella, vamos porque el mosco cumpleaños, vamos, sí, o sea, si el bingo está bueno o malo no importa, pero hoy. Entonces, esa exposición de ella era lo que me mantenía, pero cuando empieza este evento a suceder, ese diciembre del 2003, y en enero del 2004 sucede como esa pelea entre mis tíos conmigo, que yo decidí quedarme callada, ese día dije, esto se tiene que acabar. El mexicano se tiene que ir de mi vida. ¿Cómo y a costa de qué? No sé. Pero si ya fui capaz de llegar a sentir lo que sentí el Día de Amor y Amistad del 2003, para Amor y Amistad vendíamos mucho. Y vendimos muchísimo y ese día ya Carlos Felipe enterado me dice, bueno, nos vamos a reunir en Saxo para que llegue a Saxo después de que cierre el negocio. Vendimos todo, sí, mi amigo, a mí. Nos vemos allá, vendimos todo súper rápido, yo estaba súper contenta porque dije, me voy a ir a disfrutar desde temprano, de que abre este negocio, no lo puedo hacer. Entonces yo, me voy a ir a disfrutar desde temprano, no sé qué. Entonces, se acabó todo, no sé qué, bueno, ya. Este señor, ¿para dónde va? Y yo le dije, ¿a usted qué le importa? Cuando yo le dije, ¿a usted qué le importa? Él sacó un cuchillo, nuevamente. Y yo cogí un butaco y lo reventé contra el piso. Y cogí un palo del butaco y le dije, miren, estoy hasta aquí. Y si alguno de los dos se va para el cielo, no voy a ser yo. Le dije, entonces hágale como quiera. Y le lancé el palo. Afortunadamente, se pasó como derecho y salí corriendo con un taxi y me fui para Saxo. Y les conté. Les dije, me pasó esto, este man hizo esto, no sé qué hacer. Entonces me dijeron, ok, este fin de semana ya pasa Amor de Amistad, el otro fin de semana la vamos a acompañar todo el sábado en el negocio. Y les dije, va, listo. Entonces, llegan ellos, estuvieron el viernes hasta el cierre y estuvieron el sábado hasta el cierre y el sábado llevaron cartas. Entonces a puerta cerrada, a puerta medio cerrada y con las mesas afuera nos sentamos a jugar cartas. Y estando jugando cartas, este personaje llega a sacar trago del negocio, borracho y en la moto. Y yo, Carlos Felipe, déjelo, no hay problema, déjelo. Entonces dije, bueno, listo, que haga lo que se le dé la gana. Al otro día, nosotros teníamos un convenio que los fines de semana él hacía el mercado. Porque él tenía moto, a mí me tocaba ir en taxi. Y él llega en la moto a mi casa, él no aparece. Y yo lo llamo al celular y no aparece, y sin hacer los frijoles, y sin hacer la carne, y sin hacer nada, y ya era la 1 de la tarde. Tardísimo. Y yo, Dios mío. Y llega en la moto, hecho una... O sea, no sé ni cómo describir la palabra. Escamizado, accidentado, raspado, vuelto nada, oliendo a mico. Y me dice, me robaron la plata del producido. Y ahí, yo le dije, ¿qué? Le dije, usted sacó ayer trago, usted se emborrachó, usted ¿dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿Cómo compromete el negocio? Silvia, ese día me hirvió, supe lo que es que hierva la sangre. Yo creo que la tensión se me disparó y yo cerraba los ojos y me imaginaba un martillo en la mano y me lo imaginaba él en el piso y yo dándole.
y agarré las manos y pegué un grito, las apreté y le pegué un grito y le pegué un puño en el brazo y le dije, tienes 5 segundos para desaparecer. Porque si usted no desaparece en 5 segundos, todo su cerebro va a estar desparramado acá. Y yo no me voy a ir presa por un pocas cosas como usted. Se va. Y me entré. Mi tía me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, ma, no te preocupes. Y me fui y llamé a Carlos Felipe y le dije, me está dando un infarto, pasó esto, esto y esto, estoy roja, tengo parches. Total, salimos de la situación adelante. Y pasa en enero lo de mis tíos y yo digo, yo tengo que salirme de aquí y tengo que enfocarme en mi tía. ¿Y cómo logras salir de ahí? ¿Cómo logro? Como ya me habían robado y todo esto y se habían cambiado, yo fui a la fiscalía, yo decido ir a la fiscalía. Señor de la fiscalía, es que mi restaurante es este, no sé qué, aquí están los papeles, y quiero poner una demanda en contra, una denuncia penal en contra de fulano y sutano. Los llamaron porque antes de que ejecuten la denuncia como tal, siempre pues notifican a la otra persona para ver si la denuncia procede o no procede. Dentro del grupo con los que jugábamos carta tenía 3 abogados, 4 abogados. Y me llamaron y me dijeron, pues doña Sandra, a usted le pertenece el nombre, porque ahí están las facturas de todo lo que el señor compró. Y yo, ok, ¿me pertenece solo el nombre? Que se lo queden, el negocio sin mi quiebra. Y les dije, el 15 de marzo no vuelvo. Ay, usted tiene una obligación, usted no sé qué, usted no sé cuántas. Les estoy dando el plazo y lo hago más por usted, señor, no por esta cosa. Y el 15 de marzo me despedí y nunca más volví al negocio. Se acabó el negocio y puso a producir. Quebró. Uno de los computadores, sí, cerraron, a mí fueron y me tiraron 3 palos en la casa, una mesa y unos vasos y un esto, que bueno, al menos vendí, con eso recuperé algo. Pero los 2 computadores del negocio los puso a producir en un café internet cerquita a mi casa. Entonces, con Carlos Felipe y con Montero decidimos que se iba a recuperar así fuera uno. Y lo recuperamos y ese día ellos llevaban destornilladores y de todo por si él de pronto iba armado o algo, porque pues a ese punto decíamos, sí, ya yo lo había visto varias veces con navajas. Entonces, pues decíamos, si está armado, ¿qué hacemos? Pero bueno, logramos quitar ese computador, lo logramos sacar adelante y ese día creo que le quedó claro que yo ya no estaba sola y se alejó de mí verbalmente, pero siguió viviendo en terrazas. Consiguió vivir en la última cuadra, pero poco a poco se fue desvaneciendo y yo encontré mi libertad. Ya no caminaba mirando hacia atrás, ya no me daba miedo salir con mis amigos, ya no me daba miedo invitar, porque en ese último tramo hubo un chico que me gustó mucho y el man me copiaba y nos copiábamos y no sé qué. No me dio miedo invitarlo a almorzar a mi casa y cocinarle. Y tuve un tiempito de libertad entre ese de diciembre del 2003 a abril del 2004, que es cuando le llega la notificación de mi tía que mis tíos le pusieron una denuncia para declararla interdicta por demencia por enfermedad de Parkinson y que pedían la tenencia de los bienes y el manejo de la pensión. Ahí es que me doy cuenta de todo lo que ellos de pronto percibieron, de todo lo que ellos creyeron y pensaron que yo iba a hacer en contra de mi tía. Y la pregunta mía siempre fue si ellos querían cuidar a mi tía de mí, me hubieran puesto una demanda a mí, no a mi tía. Pero cogieron el eslabón más frágil, más débil, ¿sí? Ellos creyeron que quebrándola a ella y el amor absoluto que ella tenía por mí, yo de pronto iba a decir, para que ustedes no la jodan, yo me voy. Ella era tu mamá. Y no, se equivocaron. Ese día yo dije, cometí muchos errores y todo lo que no hice defendiéndome de esta cosa, murciélago, como le decía a mi tía, pues voy a sacar y me voy a defender de mis tíos y voy a defender a mi tía de mis tíos. Cuésteme lo que me cueste. Si me extraditan de la familia, que me extraditen. No me importa. En este momento me doy cuenta que viví 4 años una tortura
por boba, por miedo. Para la gente es muy fácil que se le encienda el opinadero, ¿sí? Entonces, ay, pero es que no sale, ay, pero es que no puede, ay, pero es que... Carajo, ¿te has puesto alguna vez en la situación o la has vivido tan siquiera un día? ¿Un poquitito? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo me paro por fuera de esa situación y tengo que enfrentar algo que de verdad sí va a ser importante en mi vida, digo, esto no me puede llevar. Y cachiporras, salgo adelante, me liberé, encontré mi libertad. Por supuesto, es que estar inmerso en una situación de violencia psicológica, de violencia física, es bastante complejo y no es tan sencillo como solamente toma la decisión de salir de ahí. Yo asimilo mucho y comparo mucho este tipo de situaciones como cuando hablamos de la depresión, cuando te dicen a ti, pero lo tienes todo, pon la actitud. Lo mismo pasa en las mujeres que han vivido violencia psicológica por sus parejas, o se ve más en las parejas, donde realmente salir cuando hay una historia, cuando hay muchas cosas que llevan a la persona a sentir miedo, a sentir inseguridad, porque cuando se vive violencia se está en el trauma y eso te condiciona y te modifica completamente y te distorsiona completamente de la realidad, de lo que realmente estás viviendo y lo que esa persona te está haciendo creer todo el tiempo. Entonces, es un tema bastante denso y complejo y quiero que retomemos un poco. Te llenas de fuerza, de valor, porque le dicen a tu mamá, tus tíos y demás, le llegan con esa noticia tan desgarradora donde le dicen y la declaran interdicta. Y ahí tú te llenas de esa valentía porque no solamente era tu tía, Era mi mamá. era tu mamá, Era mi que mamá. estaba en esa situación. Era mi mamá. Y todo en la situación de llevarte a ti a que no quedaras con absolutamente nada de ella. Sí. Sí, porque ahí sale el verdadero sentimiento, digo yo, que por muchos años pudo haber estado de pronto oprimido en ellos. De lo que yo de pronto quería hacer con mi tía o de pronto, sí. O sea, de muchas cosas que... Y hoy en día lo hablo muy desde el amor. Y creo que el amor también te hace cometer errores cuando distorsionas el amor, ¿sí? Proteger a alguien haciéndosela difícil no es proteger, es hacer daño. Y de pronto mis tíos lo hicieron pensando que iban a proteger a mi tía, pero le causaron el daño que la llevó a irse de este mundo. Entonces fue donde yo conocí a la Sandra, a una Sandra guerrera, absolutamente fuerte, dispuesta, puesta, incansable, más alcahueta que nunca con mi tía. Y mi función era defenderla y sin importar qué pasara, defenderla. Ese día llega la notificación, mi tía se estaba, porque ella siempre, punta en blanco, uñas, pelo, o sea, ella era sí, ella fue reina, mis tías varias fueron reinas, mujeres muy hermosas, y se estaba haciendo manos y pies, y yo recibo la notificación, y cuando ya decía abogados, pues yo ya le venía diciendo a ella, mira, yo los escuchaba hablando, mira que me han amenazado, mira que me han dicho esto, y ella no creía. Mijita, ¿cómo se le ocurre? Ay, mamita, no diga eso. Bueno, está bien, Mae, lo que tú digas. Ese día yo llamo a un primo y le digo, fulano, le voy a leer esto. Y me dijo, pues tiene que decirle. Toca decirle. Entonces yo me fui con todo y el teléfono y se lo mostré. Y pues no puedo decir groserías, no, pero mi tía dijo, nunca me imaginé que esto fuera a pasar. No le digo, tocó buscar abogado. Esa fue la reacción de ella. O sea, ella yo creo que no procesó en ese momento la magnitud de lo que se venía de ahí en adelante.
Entonces empieza ese otro proceso donde encontré lo que no encontré en el primero. A la Sandra que sí era capaz de defenderse y de defender a alguien más de una manera presencial, no abstracta, sino presencial. Tomas las riendas. Enfrente, sí, enfrente, acompañándola a todas las vueltas que tenía que hacer, acompañándola a procesos tan dolorosos, porque el día que le llega la notificación de presentarse en medicina legal, ella dice: yo que traía aquí a los presos a que les hicieran las evaluaciones psiquiátricas y hoy estoy yo sentada en la silla y a la que me van a juzgar es a mí. Un proceso muy duro, fue un proceso muy largo, fue muy agotador. Dijeron cosas terribles, hicieron mucho daño a mi tía. Es una historia larga también, sí. Es una historia compleja porque todos los hermanos tienen ciertas formas de ser, ¿cierto? Pero ella siempre fue muy cuidadora de sus hermanos, muy protectora, muy mamá para sus hermanos, pues ella los ayudó a educar, ella los ayudó a educar, ella los ayudó a salir adelante y ella nunca se imaginó todo lo que iba a suceder todo lo que empezó ese enero del 2004 y lo que reventó en abril del 2004. Y que finalmente ella fallece y la sentencia la dictan ya estando ella fallecida. Ella nunca supo que ganó. Nunca supo que ganó. Y ella empieza ese proceso en compañía tuya, pero eso es lo que causa el deterioro también de su salud. De ella. El impacto emocional tan grande al recibir eso por parte de sus hermanos. Y que ella, ¿qué te expresaba a ti y cómo te sentías tú en ese proceso de compañía junto a ella? ¿Cuál era el problema, Silvia? Que mis tíos decían que mi tía estaba desnutrida, que pesaba 49 kilos, que en la nevera no había mercado, y la tía, que fue la que encaminó todo, dijo que ella era la que asumía los gastos del mercado en la casa, cuando nunca fue cierto. Pasa ese 2004 en todo ese acelere que tampoco te da tiempo de procesar muchas cosas. Entonces mi tía ese año, nada, prepararse y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que no pararle bolas y tengo que ir a jugar y tengo que ir a mis bingos y voy a seguir como si nada hubiera pasado. Eso en algún momento ellos van a recapacitar. Había Pasa esperanza. sí. Pasa el 2005 y el 31 de diciembre del 2005 viene una tía política, una prima, su esposo y su bebé, y se quedan en la casa de nosotros. Pero el pachangón del 31 de diciembre lo hicieron donde otra tía, y a mi tía no la invitaron. Total, que a mí no me inviten, ¿sí? Ya me habían sacado, ya no me hablaba prácticamente nadie de la familia. A mí qué me importa si me invitan, ¿cierto? Pero a ella le dio muy duro. A ella le dio muy duro ese 31 de diciembre. Irónicamente, mi mamá se puso del lado de nosotras. Y ese 31 creo que fue el día que ella se dio cuenta que sus hermanos no iban a cambiar y que no iban a transformarse en amor como ella lo expresaba. Y ella ya había hecho testamento. Ellos alegaban que yo había hecho el testamento, créeme que si yo lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho como lo hizo ella. Y ese 31 lloró mucho y yo me quedé inclusive cuidándole la hija a mi prima para que se pudieran ir a festejar el fin de año donde la otra tía. Y nos quedamos mi tía, mi mamá, mi padrastro, la niña y yo, ese 31 solos, con la cena y todo en la casa armada. Ellos se fueron a cenar a otro lado. Ese día empezó el fin de mi tía. Ese día ella empezó a apagarse. Ese día ella ya no quería más. Sin embargo, se esforzó, Cató, se esforzó. Cuando tú lees todo el proceso, cuando tú lees las preguntas, cuando tú lees las respuestas,
Metieron de testigo una señora que ni siquiera conocía a mi tía, mi tía la traía, mi tía vendía unos productos y traía a esta señora, y esta señora terminó siendo testigo, una señora que no conocía la dinámica de la familia ni de la casa. Incluso trataron de que el psiquiatra que iba a ver a mi tía fuera un doctor muy reconocido que conocía a mis tíos y a mi tía, y él nos llamó. Él llamó a mi tía y le dijo: doña Betsy, sus hermanos me citaron y yo ya mandé la carta al juzgado y rechacé hacerle la indagatoria a usted y rechacé hacerle el examen psiquiátrico, doña Betsy, porque usted me merece todo el respeto y sé perfectamente quién es usted y yo sé que usted está perfectamente bien. En medicina legal pasó lo mismo. El psiquiatra que salió de medicina legal se quedó mirándola y le dijo: ay, yo a usted como que la conozco. Entonces ella le dijo: mucho gusto, Betsy Díaz. Ay, no, usted era amiga de mi mamá. Y empiezan a hablar. Y le dice: uy, doña Betsy, qué pena con usted, pero pues yo le tengo que hacer el examen. Y ella le dijo: no, no hay problema, hágame el examen. Y citaron también a psiquiatría de la Procuraduría de Familia. Cuando yo te dije a ti que eso era una novela mexicana, sale la psiquiatra de la Procuraduría de Familia y me dice: doña Sandra, yo quiero que usted también entre. Yo, bueno, está bien. Y entré. Y lo primero que nos dijo fue eso. Dijo: doña Betsy, yo me siento haciendo una consulta psiquiátrica para una novela mexicana. Esto que yo leo acá son puros disparates. Desde cuando yo la vi a usted está perfectamente arreglada, usted está perfectamente vestida y mi compañero me acaba de decir que usted es perfectamente coherente con sus actos. Quiero que su sobrina esté presente porque le voy a hacer todo el examen médico legal. Pero le anticipo que usted está en perfectas condiciones. Le hizo, ahí ya me sacó, le hizo todo el proceso. Y cuando mi tía salió batiendo así el bolso. Me dijo: hay un bingo en la policía, ¿nos vamos? Entonces yo le dije: ¿qué vamos a almorzar? Mira, comemos empanadas. Se sacudió y nos fuimos para el museo que queda cerca de la policía. Uno que no está abierto al público todo el tiempo, ahí iba a ser el bingo. Y nos fuimos para el bingo. Ese día empieza ese capítulo donde ya se presentaron todas las pruebas y ya tocaba esperar. Y ella tenía como una manera también particular de blindarse, ¿no? De no poder enfrentar como también esa realidad tan difícil que estaba pasando. Entonces, nunca pudo. Ella decía: mejor vamos hacia adelante, aquí nada está pasando. Y yo creo que cuando llega el momento que cada vez se vuelve más real, porque en el sentido de que cada situación va pegando, cada momento vuelve y ratifica lo que estaba pasando realmente, yo pienso que eso es lo que nos hace a nosotros en general como seres humanos consumirnos. Sí. Lentamente, porque trato de salir, pero realmente la situación me está hablando de lo que está pasando a mi alrededor y eso es lo que quizá uno de los factores importantes lleva a tu tía se enferma. Una depresión severa. Y empieza a no querer vivir también. Sí. Sobre todo, listo, ya pasó todo lo legal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ella se transforma de lo legal, ya no es lo que tengo que hacer 1, 2 y 3, sino ahora qué puedo esperar de la situación. Y su espera era: yo sé que ellos se van a dar cuenta, mijita. Yo sé que eso un día nos vamos a ver todos reunidos acá en la casa y todos vamos a estar felices. Yo sé que eso se les va a pasar, eso son ideas que tienen metidas en la cabeza. Pero ellos, al contrario, cada vez eran como más agresivos. Sin haber ya nada legal, ¿no? Ella se murió siendo un algodón de azúcar. Era puro dulce para dar. ¿Quieres compartirnos algo? ¿Me puedes traer la bolsita verde? La bolsita verde. Démosela.
Sandra, para ella conoce su... Yo, bueno, estas son todas las cosas de mi tía, ¿sí? Este fue finalmente el testamento que ella hizo. Y pues lo más importante para mí de lo que ella quería con esto era eso. Y por eso quiero hacerle como un homenaje a esas palabras que ella dejó. Porque sí es una persona que a pesar de que estaba firmando este documento, lo hizo con la convicción de que de pronto al ella irse, mis tíos iban a reflexionar y iban a volver al amor. Entonces dice: lo que he expresado en las anteriores cláusulas lo hago de forma consciente, libre y espontánea. Manifiesto que tomé esta decisión debido a los problemas que he tenido con algunos de mis hermanos. Porque de no ser así, yo sé que no se hubiera respetado mi voluntad respecto a la adjudicación de mis bienes. Además, deseo expresar a mis hermanos que lo que debe unirnos es el amor de ser familiares y no los bienes o propiedades que tengamos. Quiero dejar claro que los quiero mucho y que es la forma más justa de adjudicar y distribuir mis bienes. Quiero que, de ser posible, apoyen a mi sobrina Sandra Milena Moreno Díaz, que ustedes saben que es como mi hija y la quiero mucho. Y sé que la decisión que tomé es la más justa. Espero que ustedes respeten mi determinación y busquen la reconciliación y la unidad de nuestra familia. Y fallece en agosto del 2006. Sus últimas palabras antes de dejar de hablar: se quedó dormida, cruzó los brazos, ya no quiso recibir nada. El médico con un pellizco la logra despertar. Y ella le dice: doctor, ¿usted tiene algo para el dolor del alma? ¿Usted puede curar el dolor del alma? Y él le dijo: doña Betsy, déjeme ayudarla. Y uno no tiene. Déjeme morir en paz. Y cerró sus ojitos y no los volvió a abrir, sino hasta el día en que falleció. Ella me abrió los ojos ese día, de vez en cuando me los abría a mí. Le prohibieron las visitas, mis tíos fueron a armar escándalo, bueno, todo lo que te imagines. Era la noche del 15 de agosto para amanecer al 16 de agosto. Yo siempre pensé que mi tía se iba a ir en un día especial. El 16 de agosto cumplía años mi tío Hinaldo, que era el parcero de ella, los dos mayores, el que se fue en el 2003. Y yo les pedí a las enfermeras, les dije: por favor, límpienmela, cámbienmela, pónganmela bonita, que me voy a acostar con ella en la cama. Me acosté con ella en la cama y le empecé a agradecer, le dije que la amaba, que lo mejor que me ha pasado en la vida era haber vivido con ella, que el milagro más grande que yo tenía en mi vida había sido ella, que Dios no me había podido poner en mejor lugar, que yo le agradecía inmensamente ese amor desbordado que ella había tenido conmigo toda su vida, la protección, que nunca me hizo falta nada, y que yo sabía que lo único que ella estaba esperando era la frase que yo tenía que decir. Le dije un montonón de cosas y al final le dije: pero mírame. Me abrió los ojos, me miró y yo le dije: te prometo que voy a estar bien. A ella se le salieron las lágrimas, cerró los ojitos, respiró profundo y su cabecita se resbaló a mi pecho. Me empieza el corre los enfermeros: dame código azul, me sacan de la habitación, pero yo ya sé, es que ella se había ido. Y ahí sí empieza el recapitular todo, ¿no? Todo en la funeraria fue horrible porque yo hice todo lo que ella quiso, pero entonces mis tíos peleaban, pero entonces y pasa todo esto, y con las cenizas también fue otra locura. Y se desaparece todo el mundo y queda Sandra en soledad en una casa con una empleada, 2 perros, una casa gigante. Digo yo, ¿y ahora? Y me siento y empiezo a ir hacia atrás. ¿Qué tengo que resolver? ¿Cómo me voy a construir? Vengo de todo esto. Y tal vez fue la primera vez que me pregunté dónde estaba el murciélago. ¿Qué había pasado con el murciélago? Tienen que seguir la uniendo contento. Es el mexicano, como le decía mi tía amorosamente,
era el murciélago. Entonces, a veces pienso que es una ofensa para los pobres murciélaguitos. Pero pues eso había quedado como en pausa. Y digamos que fue cuando entendí cómo lo pude sacar de mi vida. Fue cuando entendí cómo cerré ese ciclo, porque yo cuidando a mi tía lo veía y sabía que estaba por ahí, pero ya él no se atrevía a acercarse. ¿Qué pasó? Que después del palo, después de las peleas, después del cuchillo, después de yo sentir que podía embarrar toda mi vida por una persona que no valía la pena, sin entenderlo, creo que mi instinto de supervivencia me llevó diría yo que a idear el plan perfecto para decirle: usted no se puede volver a acercar a mí. ¿Cómo salí de él? Pues porque empecé a tener 3 guardaespaldas. Tenía a Carlos Felipe, a Montero y al hermanito de Montero, que se volvieron mi círculo de protección. Mi círculo que no me soltaban para nada. Mi círculo que me acompañaron durante todo el proceso de mi tía. Mi círculo que empezaron a hacer que él no se pudiera acercar. Que ellos eran los que repelían los intentos de acercamiento de él. Que él ya se dio cuenta que cuando yo decidí hablar con los mejores, con los que me iban a proteger por encima de todo y sin importarles nada, con los que iban a andar como si fueran siameses míos para todos lados. ¿Cómo me deshago de él? Porque le creé una barrera que para él fue impenetrable. Un man de 1,98, 130 kilos en esa época. Monte mide como 1,90, Daniel mide como 1,90, y ese era así, y todos de gimnasio, todos grandísimos. Y los pocos acercamientos que trató, pues ya no los tuve que repeler yo. Entonces yo empecé ya a vivir mi vida y dejé por fin que alguien se hiciera cargo. Finalmente, cuando fallece mi tía y me mudo de Terrazas, nunca más lo vuelvo a ver. Hasta el sol de hoy. Sí, me decían que él seguía viviendo en Terrazas, hasta que ya un día no lo volvieron a ver en Terrazas. Duré 6 meses sin ser capaz de salir a la calle. Me daba miedo o encontrarme a mis tíos o encontrarme al mexicano, que yo ya sabía que estaba perdido el radar, pero Claro. ese miedo es real, ese miedo sigue existiendo. Entonces duré 6 meses encerrada en la casa, mandaba a hacer el mercado con domiciliarios, y en esos 6 meses bebí mucho. Se volvió mi mejor amigo porque no podía dormir, entonces 1 copa, 2 copas, 3 copas la botella. Y en una de esas decido tomarme unas pastillas para dormir. Y en el camino me arrepiento y llamo a Montero. Me llevaron a la clínica, me hicieron un lavado, listo, otra vez para la casa. Al poco tiempo vuelvo y lo intento de la misma manera y evidentemente vuelvo y les aviso porque pues creo que la finalidad no era como acabar con mi vida, sino quiero un descanso de todo porque no sé para dónde voy. Necesito encontrarme, necesito rescatarme, necesito salir adelante. Finalmente en el 2009 me entregan mi apartamento, mi apartaestudio, y empiezo al principio con una vida muy desordenada de ahora voy a agarrar yo para donde yo quiera y como yo quiera y con quien yo quiera, pero no fue tanto así porque no era fácil salir con alguien. Entonces todo el tiempo era sola, entonces yo compraba trago y me emborrachaba sola, bailaba sola en mi casa, iba y compraba una pizza y me la comía sola en mi casa. Me reencontré con un par de viejos amigos, viejos conocidos, y empezamos a ser muy cercanos y salía con ellos. Y no le encontraba el rumbo a mi vida y un día yendo para mi casa dije, me voy a meter a internet. Y conocí un costeño. Y yo dije, aquí me voy. Bueno, si me doy o no la oportunidad, no importa, me voy a ir para Santa Marta 6 días, no importa. Si sale bien, y si no, no importa, pero necesito salir de Bucaramanga, así sea 5 días. Alquilé un apartamento, me fui para Santa Marta, me llovió los 6 benditos días, no pude pisar la playa. Conocí a este personaje
y empieza a ser muy importante en mi vida porque me trataba como una reina. No vi ninguna red flag porque me presentó a su mamá, me presentó a su hermanita, yo fui a Santa Marta, conocí toda su historia supuestamente. Pero en ese viaje a Santa Marta, yo tenía una amiga directora de una clínica y me invita a almorzar. Me dice, ¿estás acá? Ven a almorzar. Yo voy con él al almuerzo, le dije, ¿te incomoda que vaya? Estoy saliendo con esta persona. ¿Te incomoda que vaya? Y me dice, no, tranquila, ven. Entonces, muy puesta, me voy para el almuerzo, con el susodicho. Un almuerzo en un restaurante muy lindo, en una montaña del Rodadero allá en toda la punta, un restaurante muy conocido, muy famoso. Y llegó la primera red flag. Nos sentamos y yo veo que él está incómodo, se para, se va, saluda al bartender, conoce el bartender. Bueno, total, pedimos, llegó la comida, el vino, se sentó. Almorzamos, está bueno, ya nos despedimos, nos fuimos, no sé qué. Ella me preguntó hasta cuándo iba a estar, pues tal fecha. Y ya cuando llegué a Bucaramanga me llamó y me dijo, Sandra, ese muchacho con el que usted fue tiene un hijo con mi secretaria. ¿Y yo qué? Sí. Yo, espéreme, ella se llama fulana de tal. Y me dijo, sí, pero él me dijo que era la prima. Y el niño que era el hijo de la prima. Y yo le mandaba leche al hijo de la prima. Y le mandaba el Nestum al hijo de la prima. Era el hijo y la esposa. No estaban casados, él no le dio el apellido al niño porque se quería meter a la policía. Quería ser patrullero. Y me dice, Sandra, ese hombre tiene una vida loquísima. Entonces yo dije, ¿ah, sí? Bueno, ¿cómo desenrollo esta cosa, no? Entonces me puse a la investigación. Y le terminé, le dije, no, ¿sabes qué? No, ya, o sea, quédate con ella, con tu hijo, con tu feliz, sigue adelante, no sé qué. No, es que ella y yo no tenemos nada, no sé qué, mira, te presento a mi gordo, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, entonces dije, bueno, está bien, chance y pasa algo bonito. Me dijo, yo quiero que vengas, conozcas a mi mamá, vengas a mi casa, no sé qué. Una noche me llamó borrachísimo y dice, que si usted no es mía, no es de nada, y no sé qué. No, yo, ay, sí, cállese, loco. Me fui yo para Santa Marta, conozco su casa, su esta. Cuando le dije, necesito ir al Éxito, y me dijo, pero tienes que ir sola. Y yo, ¿por qué? Me dijo, mira, lo que pasa es que hay otra persona en mi vida, yo. ¿Ah? Y está embarazada. Ok. Ya tengo pasajes comprados, acá me voy a quedar y empezaré mi duelo de una vez. Lloré muchísimo. Llegué a Bucaramanga y dije, no, el amor no es para mí. Me voy a quedar soltera, no quiero nada de nadie, no quiero nada de nadie. Él me empezó a buscar, me empezó a hacer la vida de cuadritos, yo me sentía muy sola, tomaba mucho. Y un día me fui y me tomé unos tragos en una discoteca. Llegué a mi casa, preparé un líquido con leche y me lo tomé. ¿Ese líquido qué era? Era un pesticida. Y empecé a tener alucinaciones y en esas alucinaciones llamé a mi mamá y le dije, me estoy muriendo, ven por mí. Dejo la puerta abierta y ella me dijo, esas son mentiras suyas, como siempre. Y llamé a una amiga, esta pareja con la que me ha reencontrado, y le dije, fulanita, le dejo la puerta abierta, me estoy muriendo, la embarré, y creo que esta vez sí lo logré. Salen corriendo, ellos llegan, ella en el camino llama a mi mamá también alcanza a llegar. Las ambulancias llamaron como 10 ambulancias y la única que llegó finalmente fue la de la Defensa Civil. Me llevan a la cardiovascular. Yo entro prácticamente sin signos vitales y en el pasillo veo como una especie de discusión entre mi tía y mi ángel de la guarda. Que mi tía me decía, mijita, no es tiempo.
Y Santiago, mira, el de la bola me decía, ya deje de pelear con nosotros. Y yo, ay, ¿qué está pasando? Y escuchaba el pi, 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 pi. Ya, me quedo dormida, me despierto entubada a las 2, 3 de la mañana serían. No me podían retirar el tubo porque pues no sabían hasta que me viera el neumólogo y todos. Desesperada, estar en una UCI, para el que no lo he estado, espero que nunca lo esté. Estar en una UCI la UCI es la despersonalización más grande que hay de una persona. Cuando en el pasado yo hice tanatología, después de todo esto, ¿no? Una de las formas de reconciliarme con la vida fue trabajando con la muerte. Yo ya quería que me sacaran y llego a terapia intermedia, bueno, cuidados intensivos intermedios. Le digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, o sea, ya, hay que ponerle un alto. Llega la psiquiatra, le cuento toda la verdad, que esa psiquiatra la llevo en mi corazón y decido yo misma hacerme mi tratamiento con el psiquiatra. Le dije, por favor, no me interne, yo me comprometo a hacer la terapia. Y puedo decirte que perdí a todos mis amigos. Hoy en día nuevamente me hablo con Carlos Felipe. Desde hace mucho tiempo nos volvimos a hablar, pero me costó recuperarlos. Me costó recuperarlos porque ya no confiaban en mí. Y es la primera vez que Sandra empieza a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Cómo lo hago? Ahora sí, ya no me quiero dar el chance con nadie. Me quiero quedar soltera, no quiero conocer a nadie, no quiero saber de nadie. Voy a disfrutar mi vida, me voy a dedicar a mí. Y creo que el mensaje está muy claro, me voy a reconciliar con mis ángeles. Y hice un contrato con Dios. Y le dije, ok, no puedo tener el restaurante las 2 veces, todo se trastabilló, no consigo empleo. Ya, tú quieres que yo trabaje para ti. Ok, yo no me veo en una valla, en un flyer, yo no me veo haciéndome publicidad. Mi agenda viene de ti. Tú pones el precio, tú pones la agenda, tú pones el lugar, tú pones todo. Ok, me voy a dedicar a lo que siempre has dicho que me debo dedicar, a mis ángeles. Me hice un diplomado de psicología y me preparé como coach. Para poder hacer como una cita integral cuando alguien me busca. Y con la primera que empecé a trabajar fue conmigo misma. Entonces empecé a hacer todos los ejercicios que mandaban los ángeles, los empecé a hacer yo. Empecé a trabajar en mí, a crear mis propios mantras, a cómo volver a creer a cómo volver a creer en la gente, en el amor, en los amigos. Si estaba sola, si al fin y al cabo me juzgaron, me señalaron por haber hecho lo que hice. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. ¿Por qué no me escucharon más bien? ¿Por qué no me preguntaron, madre, qué la llevó a eso? ¿Sí? Hace poco salió un video de Saruma y yo se lo mostraba a mi esposo y le decía, así me sentía yo. O sea, todos estaban ocupados. Finalmente, cuando tú estás así y llamas a alguien, a nadie le interesa escucharte cuando estás tan fregado. Y es algo que la sociedad debe replantearse. Entonces trabajé en mí para poder trabajar con los demás. Sandra, toda la historia que nos has contado, cada momento de tu vida, como quizás lo decíamos al inicio, sin conocer cada detalle, te llevó a la profesión de angeóloga, ¿sí? Que tienes hoy día, cómo te encargas de transformar vidas y cómo también siempre esperamos como seres humanos no vivir situaciones tan dolorosas, complejas, porque quizás no es la única manera de poder aprender, pero cuando se viven, realmente tú lo decías en algún momento, me gustó mucho, y es: retomo y empiezo
a vivir mi vida como Sandra, a reencontrarme, pero de una manera como mucho más fuerte, más firme y fortalecida por todo lo que ya habías vivido y conoces también después de esta situación con el mexicano, alias murciélago, llegas a encontrar también el amor con varios red flag, donde cualquier persona diría, y tú lo dijiste en algún momento, no, ya no quiero continuar más respecto al amor, voy a seguir sola, y llega tu esposo a mostrarte el amor de una manera distinta. Sí. Y la Sandra de hoy en día es una Sandra con un proceso de sanación muy bonito, y lo más bonito es que ha sido desde tu profesión. Sí. Entonces, y llegas a nuestro podcast y pienso yo que por alguna conexión sentiste con nuestro podcast en referente a todo lo que tú trabajas. Le preguntaba a mi hermana acá presente, y me estaba diciendo, ¿será que siente las malas? Sí, sí las siento. Así como, como siente las malas energías, yo creo que también al escucharnos conociste la esencia de lo que queremos Sí. transmitir nosotros. Sí, realmente. generalmente yo me sello, o sea, mi vida normal es sellada, ¿sí? Para no escuchar, no ver, no oír, lo que no quiero escuchar, ver, oír, ¿sí? Pero cuando me atrevo a hacer estas cosas o cuando me atrevo a contarle cosas a la gente o tan sencillo como al psicólogo que voy, yo siempre le digo a Dios, eres tú, no yo, ¿sí? Y yo hace mucho intenté escribir un libro y no me preguntes por qué. Ese cuaderno donde yo ya llevaba gran parte de mi libro se perdió en la mudanza. Yo le dije a Alex, no, eso es una señal, yo no voy a escribir el libro. Porque, pues, ¿a quién le roban un cuaderno? O sea, ahí me está diciendo, no, amiga, por ese lado no es momento de contar, no es momento de decir, no es momento de que usted cuente la historia. Pero yo siempre le había dicho a mi esposo, yo quiero contar la historia, porque creo que, en primero, cuando tú cuentas tus historias, tus propias historias, sanas más fácil, sanas más rápido, eres consciente más rápido de que tienes que trabajar en ti, ¿sí? Si tú no eres capaz de hablar las cosas, las reprimes, y toda herida que no se sana, que no se cuida, que no se le pone remedio, pues se daña. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante. Yo le prometí mucho silencio a mi tía. Sí, mi tía me decía, mamita, no arme problema, mamita, prométame que no va a pasar nada, mamita, prométame que usted no los va a demandar. Y yo estuve a punto de demandarlos, de ponerles una denuncia penal. Y un día me senté y dije, yo no le quiero hacer a mis primos lo que mis tíos me hicieron a mí. No era el camino. Sanemos y chao, o sea, ¿sí? Y ellos sabían que les iba a salir costoso, porque ellos me hicieron firmar un documento donde yo tenía que renunciar al apellido y comprometerme a que yo nunca los iba a tomar ninguna acción legal en contra de ellos. O sea, ellos sabían lo malo que hicieron, ¿sí? Pero era más importante para mí que el día que yo me vaya, la gente sienta que se murió una buena persona, no una persona resentida, amargada, llena de dolores, con cargas inmanejables. O sea, no. Entonces, cuando yo las vi, cuando yo las conocí a ustedes y empecé a ver las historias, porque me fui hacia atrás y a chismosearlas y todo eso, mira, me gusta la vibra que tienen, me gusta no sé, me sentí como en familia. Como cuando tú dices, oye, me voy a ir a tomar un café con mi prima. Así me sentí. La forma en cómo tratan a las personas, el respeto con el que han sido contadas las historias. Entonces, por eso me atreví a escribirte. Qué rico, y qué rico que hayas tomado esa iniciativa, y gracias por haber compartido tu historia, tu proceso, tu sanación en nuestro podcast. Con mucho amor. Chao. Chao. Total, nosotros terminó.